Continuando con la historia de Scrooge, Ebenezer despertó en su cama para después toparse con el fantasma de la Navidad presente, al cual encontró en un salón con un verdadero festín a su alrededor y que lucía como un gigante. Con él vio a las personas que vivían en la ciudad. En eso, el espíritu de la Navidad presente espolvoreaba la comida de las personas con incienso para darle el mejor sabor posible para estas fechas tan importantes, en especial en las comidas de las familias más humildes, pues eran las que lo necesitaban más. También arrojaba algunas gotas de agua a las personas que discutían para que éstas recuperaran el buen humor, haciendo que de ellos surgiera la idea de que era triste discutir el día de Navidad. El espíritu tenía una gran devoción y cariño por los pobres, y quizás por esa razón este le mostró cómo celebraba la Navidad el empleado de Scrooge, Bob Cratchit, con su familia. Ebenezer vio al hijo pequeño de Bob, el pequeño Tim, quien cojeaba a tal grado que necesitaba de una muleta para poder moverse. Scrooge le preguntó al espíritu si el pequeño Tim viviría, pero lo que le contestó el espíritu a Scrooge lo hizo querer romper en llanto, pues el fantasma de la Navidad presente le dijo que vio una muleta sin dueño puesta en la esquina de la casa de Bob. En eso, el espíritu le recordó las palabras que había dicho Scrooge ese mismo día a una organización de beneficencia a los pobres, que lo habían visitado para ver cuánto dinero les donaría. Si va a morir, que lo haga rápido, así descenderá la sobrepoblación. Esto lo hizo solamente para preguntarle al avaro hombre quién era él para decidir quién debía vivir y quién debía morir en este mundo. En eso, Scrooge se dio cuenta de lo verdaderamente valioso que era Bob, pues este brindó a la salud de su tacaño jefe, a pesar de lo mal que lo trataba. Scrooge se dio cuenta de que la chispa de Bob relucía por ser una persona agradecida, a pesar de ser pobre. Luego de ver esa escena tan memorable, el espíritu llevó a Scrooge a donde una familia de mineros pasaba la Navidad. Este se dio cuenta de que a pesar de llevar una vida tan dura, estos eran bastante felices. También vio a unos marinos, quienes lejos de sus seres queridos, aún cantaban villancicos, extrañando a sus familiares y a quienes los acompañaron en otras navidades ya distantes. Después de esas visiones, el espíritu condujo a Ebenezer a ver la Navidad de su sobrino Fred, de quien rechazó su invitación para ir a cenar. Fred hablaba de su tío y cómo éste estaba mal por despreciar cualquier fuente de felicidad. La fiesta de Fred estaba tan amena que Scrooge por un momento olvidó el por qué estaban allí. La música que tocaban era de los tiempos de juventud de Ebenezer, lo que lo hizo llenar de regocijo, haciéndolo desear quedarse hasta que terminara la fiesta. Pero estos debían seguir con su camino. En esa misma ocasión, el espíritu y Scrooge vieron a muchas familias, las cuales recibieron las bendiciones del espíritu, y de quienes el espíritu tomaba el ejemplo para Scrooge. Luego de ver a todas las familias tan felices, el espíritu de la Navidad presente comenzó a morir, y justo en ese momento, el espíritu le dio una verdadera lección a Scrooge. De las vestimentas del espíritu salieron dos niños deformes, parecían lobos extraños. El espíritu le dijo a Scrooge que ellos eran los hijos del hombre. El niño es la ignorancia y la niña la necesidad, y que debía cuidarse de ellos, porque son el símbolo de los caídos, para todos aquellos que desconocen de su existencia. Cuando Scrooge le preguntó que si esos niños no tenían lugares donde pudieran resguardarse, el espíritu le respondió que si acaso no existían cárceles o asilos, haciendo referencia a los terribles lugares que había sugerido Scrooge para resguardar a los desprotegidos. Luego de eso, el espíritu desapareció. Inmediatamente después, Scrooge vio al tercer espíritu, el cual lucía como un auténtico espectro, quien no decía nada. Este le mostró a Ebenezer lo que podría estar preparado para él en un futuro no muy lejano. Se podría decir que la ciudad se acercó a estos y los colocó justo en el centro de la misma, donde Scrooge presenció la conversación de unos mercantes que él conocía. Estos hablaban de la muerte de un hombre de quien nadie quería ir al velorio. También atestiguó una plática muy banal
de unos hombres adinerados, a quienes Scrooge siempre les trató de caer bien, pero jamás logró hacerlo. Ellos también charlaron de la muerte de alguien que les resultaba desagradable. En un inicio, Ebenezer no sabía por qué el espíritu lo llevaba a ver esas cosas tan mundanas y sin relevancia en su vida, pero el espíritu no dijo nada y solo siguió con su visión del futuro. Después visitaron a un chatarrero en un barrio de mala reputación, quien compraba cacharros y despojos del mercado, como ropa vieja y cosas por el estilo. Según Scrooge, ese lugar apestaba a crimen y a suciedad. En esa ocasión, 3 mujeres habían llegado con mercancía que acababan de conseguir de una casa un tanto adinerada. Las 3 traían sábanas, cobijas, cortinas de cama, entre otras muchas cosas. Scrooge escuchaba cómo esos 4 pillos hablaban tan despectivos del anterior dueño de esas cosas. Ebenezer sospechaba que ese podría ser su caso. La escena cambió de un momento a otro y luego vieron a un hombre en una cama, solo cubierto por una delgada sábana. Según Scrooge, tal hombre no le temía al espíritu de las navidades futuras, pues a diferencia de Scrooge, él había sido bueno y había sembrado dicha en el mundo, pero quería ver a las personas que lamentaban su muerte. Pero el espíritu le mostró a una mujer y a sus hijos, quienes esperaban el regreso de su padre, quien luego de llegar, le dijo a su mujer que su casero había muerto, cosa que les dio una muy mala alegría, pero que les permitiría dormir tranquilos esa noche. Ebenezer le suplicó al espíritu llevarlo a otro lado, donde se llorara por la muerte del difunto, pero en lugar de eso, el espíritu le mostró una escena llena de dolor y tristeza por el fallecimiento de un ser bueno y alegre. El espíritu llevó a Scrooge a la casa de Bob Cratchit, donde la muerte del pequeño Tim Cratchit aún se sentía a flor de piel de todos sus miembros familiares, quienes aún estaban destrozados por la inmensa pérdida que habían tenido. Parecía que la alegría de esa familia se había apagado para siempre, pero al llegar Bob a casa, este le recordó a su familia la manera en que nunca olvidarían al pequeño Tim, siendo buenos entre ellos y nunca enojándose los unos con los otros, pues de lo contrario, ellos olvidarían al pequeño Tim, y esa sí sería una auténtica muerte. Scrooge le preguntó al espíritu quién era aquel hombre que había muerto, y el espíritu solo lo llevó por lugares donde trabajaba gente, pero Scrooge no se veía a sí mismo en el futuro, por más lugares que visitaban. En cierto momento, el espíritu llevó a Scrooge cerca de su oficina, pero el espíritu no apuntó a ese lugar. En vez de eso, le dijo que caminara hacia otro lado. Antes de continuar, Scrooge vio por la ventana de su oficina, la cual seguía siendo una oficina, pero ya no era la de él. Había nuevos muebles y tenía otro dueño. Luego el espíritu y Scrooge caminaron hasta donde había una verja de hierro. Se trataba del cementerio parroquial, en donde Scrooge al fin averiguaría quién era el hombre que había fallecido en ese entonces. Pero antes de saberlo, Scrooge le preguntó al espíritu que si lo que estaban viendo era algo definitivo o si había una esperanza para cambiar el destino de cada persona. Luego de eso, el espíritu señaló la lápida del hombre que había fallecido ese día, quien era nada menos que el mismísimo Scrooge. Luego de saber eso, el espíritu dejó de apuntar a la lápida para luego apuntar a Ebenezer. En ese momento, Scrooge suplicó al espíritu para que tuviera compasión y le dijera si existía una posibilidad para que cambiara su destino. También juró y perjuró que viviría a partir de ese momento con las lecciones que le habían enseñado los espíritus, para de ahora en adelante ser un mejor hombre. Scrooge tomó la mano del espíritu en sus lamentos, pero de un momento a otro, este apareció en su cama, aún a tiempo para poder enmendar sus errores. Sin perder tiempo, Scrooge se levantó. Estaba feliz como un niño, pues sabía que aún podía arreglar las cosas. Al no saber qué día era exactamente, felizmente le preguntó a un niño qué día era, y al saber que estaban en el día de Navidad, supo que los espíritus confiaban en él para ser un mejor hombre. Rápidamente, le dijo al niño que fuera a la pollería y comprara el ave más grande que tuvieran, para dársela a Bob Cratchit en secreto, imaginando que esa ave que se comerían sería del doble del tamaño que el pequeño Tim. Luego de hacer que el niño llevara el ave en carruaje hasta la casa de Bob Cratchit, Ebenezer volvió a su casa sin poder parar de saltar de felicidad. Ni siquiera se podía afeitar porque no podía dejar de sonreír. Su marcado cambio inicial se mostró al saludar a cuanta persona se topaba en su camino.
Y más se mostró su nueva actitud al ver al hombre que lo había visitado en su oficina para pedir algo de dinero para los necesitados. A ese hombre le dio mucho dinero, incluyendo muchos pagos atrasados, y luego se despidió, no sin antes agradecer su labor, además de desearle que Dios lo bendijera. Ese simple paseo que dio ese día le dio una felicidad inconmensurable, pues fue a misa, saludó a los niños, habló con los mendigos y vio por las ventanas de las casas y las cocinas, pensando en el placer que proporcionaban esas riquísimas cenas navideñas. Ese día no dudó en ir a la cena a la que lo había invitado su sobrino Fred, donde se divirtió como hace muchos años que no lo hacía. Al día siguiente, se presentó temprano a trabajar, mientras esperaba a Bob Cratchit, quien llegó tarde en esa ocasión. En un inicio, parecía que Scrooge estaba enojado con su empleado, pero luego le reveló una enorme sorpresa. Le iba a incrementar el salario y se comprometió a ayudar a su familia. Desde ese momento, Scrooge cumplió con su palabra e hizo muchas cosas buenas más. Llegó al punto en que se convirtió en una especie de segundo padre para el pequeño Tim, quien no murió. De ser el avaro, deshonesto y aprovechado hombre de negocios, se convirtió en un amigo, maestro y benefactor como nunca otro en toda Europa. Algunos se burlaron de él por su cambio, pero a Scrooge no le importó, pues su corazón latía de felicidad, lo que le permitía estar en paz otra vez. Y aunque Ebenezer jamás volvió a ver a los espíritus, estaba consciente de que él sabía cultivar como nadie el espíritu de la Navidad. Entre las curiosidades que encontré de esta historia, me topé con cosas tales como que a pesar de que en las películas no se aprecia, pero Jacob no era la primera vez que visitaba a Ebenezer. La vez que le presentó a los 3 fantasmas, resulta que este lo había estado vigilando por años, pero en esa Nochebuena, Ebenezer lo pudo ver claramente, cosa que ni Jacob se podía explicar. El fantasma que se lamentaba al ver al niño en brazos era conocido de Ebenezer. Se sospecha que el padre de Scrooge también recibió a los espíritus, por lo que pasó con Fanny, la hermana de Ebenezer, quien afirmó que por una razón desconocida, este comenzó a comportarse extrañamente más amable que de costumbre. Se dice que en algunas versiones de esta historia, Scrooge tenía tanto frío que en un momento se tiró al fuego para intentar calentarse, pero de todos modos no lo consiguió y ni siquiera se quemó. Yo personalmente pienso que Dickens en esta obra trató de enseñarnos que lo más valioso en la vida es apreciar la vida misma y a los que están a nuestro alrededor, ya que las personas son completamente invaluables, pues el dinero va y viene y no debe ser la cosa más importante en nuestras vidas, pues si nos obsesionamos con tener dinero, podríamos terminar dañando a terceras personas. Claro, en dado caso de que no nos controlemos. También creo que quería que viéramos lo valioso que es el tiempo y cómo desperdiciarlo es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas, ya que por más que uno se arrepienta, nunca podrá recuperarlo. También creo que Dickens quería que viéramos que el mundo es como es por nuestras decisiones. Si el mundo es malo, es porque nosotros decidimos hacer el mal. Pero también nos mostró que decidiendo hacer el bien, el mundo puede ser un paraíso, y solo debemos ser más espirituales y menos egoístas. ¿Tú qué me dices de esta historia? ¿Te gustó? ¿Qué enseñanzas te dejó? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Antes de despedirme, le mando saludos a Caballero del Sol 1990, José Luis, Miguel Icano, DTD15, Franco Jaramillo, quien nos ve desde Lima, Perú, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, y a Vanessa Fernanda Germán Pastrana. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.